Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos en Cristo, amigos que nos acompañan, que se estarán enlazando de forma diferida a este video a través de nuestra plataforma de YouTube. Soy su servidor Fernando Juárez del Ministerio Jerusalén, el sonar del shofar. Y precisamente hoy, ya después de varios días que hemos estado sin grabar, hermanos, amigos, hoy nuevamente vamos a retomar nuestras actividades en cuanto a lo que es nuestra grabación y la emisión de cápsulas por medio de nuestro canal de YouTube. Es muy importante comentarles que debido a situaciones principalmente laborales, a situaciones principalmente en este caso de carácter también en la cuestión ministerial, gracias a Dios, como les he comentado, hemos tenido bastante trabajo en la cuestión ministerial. Todo lo que fue 2024, Baruch Hashem, estuvimos predicando en más de 20 iglesias, en lo que es principalmente Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y también en Ecatepec. Todo esto en el Estado de México. Ahora, en este recién iniciado 2025, gracias a Dios, bueno, ya dentro del primer trimestre, prácticamente por terminarlo, hemos estado en varias, también en algunas congregaciones. Y pues agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos brinda, por esta oportunidad que nos da, precisamente para poder seguir compartiendo de su palabra. Y hoy me gustaría estudiar a la luz de la Torah Kedushá precisamente lo que es la Parashá Bo. Vamos a estar estudiando la Parashá Bo, y una de las cosas que esta Parashá enfoca con muchísima fuerza es la importancia que representa y que tiene Yom Bikurim, que es precisamente el día de las primicias, como una forma de combatir la dureza de corazón con la que lidiamos sin excepción todos los seres humanos y todos los hijos de Dios. Así es, todos los seres humanos y todos los hijos de Dios sin excepción alguna estamos lidiando con dureza de corazón en nuestras vidas, en mayor o en menor grado, pero todos sin excepción estamos lidiando precisamente con esa dureza de corazón que de repente quiere aparecer en nuestras vidas. En esta parashá, la parashá Bot, podemos observar que la primera palabra clave o representativa precisamente es Bo, B y O. Y esta palabra Bo precisamente significa venir, llegar, entre algunas otras cosas que ahorita vamos a ahondar. Y esto lo encontramos donde dice ven a Faraón. Ven a Faraón es la palabra clave, ven a Faraón. Este venir que el Eterno le instruye a Moshe a venir a Faraón tiene que ver con influir, con dejar huella o marcar para bien, influir para bien la vida de una persona o la vida de una comunidad. Y para ello, desde luego, necesitamos un alto peso de gloria. Bien, entonces en esta parashá, que es la parashá Bo, la palabra clave precisamente es Bo, que significa llegar, venir, entre algunas otras cosas. Y dando un poquito de contexto, en esta parashá recordemos que el Eterno le está ordenando a Moshe que vaya a Faraón para que éste deje salir al pueblo de Israel, a los Bené Israel, a rendirle ofrenda y rendirle culto a Hashem en el desierto. Sabemos de antemano que Faraón no accede, Faraón no quiere en ningún momento, Faraón quiere que los Bené Israel salgan al desierto a darle ofrenda a su Dios, y se opone. De hecho, en las parashas anteriores hemos venido viendo las primeras 7 plagas. Aquí vamos a ver las últimas 3, la octava, la novena y la 10ª. De esta manera, en esta parashá encontramos 3 rubros de estudio que resultan de primera importancia. Vamos a encontrar dentro de esta parashá 3
rubros de estudio que son de extrema importancia para todo creyente, para todo cristiano. Para todo hijo e hija de Dios es muy importante tener presente estos tres rubros que encontramos en esta parashá. La primera es precisamente la conclusión de las plagas. Las tres últimas plagas fueron la plaga de langostas, la plaga de obscuridad y la muerte de los primogénitos. Estas fueron las tres últimas plagas que el Eterno mandó a Faraón, a Mitzraim, precisamente para que dejaran ir a Israel. Y tocante precisamente a estas últimas plagas, resulta indispensable que comentar que se corresponden a los tres últimos niveles y más graves de la dureza del corazón. Estas tres plagas se corresponden, representan la penalización que Dios le dio a estos tres niveles de dureza en el corazón, niveles muy altos, niveles de verdad preocupantes. Y la dureza del corazón puede llegar a un punto tal en el cual precisamente pues podemos llegar a lo que es la conciencia cauterizada, perdón. Perdón, ya estoy de regreso. Fueron unos cuantos segunditos. Decía yo que Dios no lo permita. Este nivel de dureza en el corazón en una persona puede llegar a un punto tal de conciencia cauterizada, a un grado de terquedad y obstinación que el apóstol Pablo lo llamó precisamente conciencia cauterizada. Dios no lo permita que un cristiano llegue a este nivel. Hay mucha discusión actualmente acerca de que si un cristiano verdadero, un hijo de Dios, puede llegar a este nivel de dureza de corazón, lo que es la conciencia cauterizada. Hay algunos comentaristas que indican que sí es posible, hay algunos comentaristas que indican que no es posible y pues realmente la Biblia nos deja ver que sí hay un nivel, de dureza del corazón que se llama conciencia cauterizada. Y al respecto, el apóstol Pablo dice lo siguiente al respecto. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. El apóstol Pablo dice lo siguiente. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice así la palabra del Señor, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es 4.2, perdón. Es primera Timoteo 4.2, el versículo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esto va a ocurrir precisamente en los días finales de lo que es la humanidad, este mundo, esta era, esta generación, y que ya lo estamos viendo claramente en todo tipo de manifestaciones en esta actualidad. Y la dureza del corazón, indiscutiblemente, por más santo, es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu en estos días, que la dureza del corazón, por mucho que una persona se diga santa, se diga o se catalogue a sí mismo como santa, como sabia, nunca podrá decir nadie, yo no tengo dureza de corazón. Mi corazón está completamente libre de toda clase de dureza. Eso es una mentira, porque en mayor o menor grado, recordemos que de acuerdo a estas parashá, desde estamos hablando de lo que es Éxodo, en estas parashá precisamente podemos ver que hay por lo menos 10 grados de dureza en el corazón en una persona, 10 grados.
Sin embargo, dentro de estos 10 grados podemos estar en los primeros, en los más bajos, en los casi imperceptibles, o bien ya estar en un espectro en donde la dureza del corazón ya comienza a ser un tema delicado. Y bien, entonces estamos hablando dentro del contexto de las 3 últimas plagas. En cuanto a lo que es la plaga de langostas, esta representa cuando el fruto de nuestro trabajo, lo que producimos, lo que logramos, cuando no vemos el gozo y el disfrute de nuestro trabajo. Esto tiene que ver también con el hecho de ver grandes cantidades de dinero en nuestras manos, pero no vemos desafortunadamente que ese dinero a veces llegue a rendir como debe de ser. A ver, ¿de qué estoy hablando aquí? Aquí estoy hablando de la octava plaga, que es la plaga de langostas. Y básicamente las langostas en la Biblia representan precisamente la pérdida, la falta de disfrute, la falta de capacidad, incluso en cualquier área, para poder disfrutar del dinero, de las riquezas que el Eterno nos ha dado. Y eso es lo que representan las langostas. Cuando estamos atesorando, cuando estamos trabajando, incluso a veces de manera afanosa, y no vemos ese fruto, es lo que dice el profeta, incluso el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 13. Jeremías 2:13. Dice así la palabra bendita del Señor en Jeremías 2:13. Dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es uno de los problemas que tiene hoy en día la iglesia evangélica, que ha hecho cisternas por medio de las cuales está almacenando agua, pero estas cisternas desafortunadamente están rotas. Estas cisternas desafortunadamente están rotas. Y en este octavo nivel, la persona incluso ya se ha alejado de Dios, ya se ha alejado un poquito de Dios, ya ha dejado a Dios por sus afanes, por su trabajo, ha dejado no solamente de asistir a la iglesia, sino ha dejado de tener una relación con Dios porque está viviendo afanada. Todo lo contrario a lo que dice Eclesiastés, el rey Salomón, uno de los hombres más sabios de todo el mundo, o por no decir el más sabio de todas las generaciones y de todos los lugares, de todos los tiempos, el rey Salomón en Eclesiastés 5.9 dice lo siguiente. Eclesiastés 5.9 dice lo siguiente: además, el provecho de la tierra, Eclesiastés 5.19 de Eclesiastés. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Fíjese qué hermoso. Esto es don de Dios. Aquí lo dice Eclesiastés 5.19, cuando podemos disfrutar del trabajo que estamos teniendo, que estamos desarrollando. Cuando podemos disfrutar de este trabajo, es realmente algo muy, muy bonito, es algo muy eficiente, es algo muy que nos llena de orgullo, el hecho de poder disfrutar de una manera abundante, de una manera rendidora, si cabe la expresión, los bienes y la riqueza que Dios nos da. Todo lo contrario es la plaga de langostas. Cuando hay escasez, cuando el dinero no es suficiente, cuando estamos limitados en nuestra vida económica, entonces en este caso estamos hablando de que hay una plaga de langostas en nuestra vida, y esto está íntimamente asociado con la dureza del corazón. La novena plaga tiene que ver con el hecho de que hay una densa oscuridad en nuestra vida. Estamos hablando de la dureza de corazón y cómo ésta va aumentando, cómo ésta va creciendo. De hecho, acerca de las consecuencias, los síntomas y las consecuencias de la dureza del corazón, les voy a dejar un link aquí abajo en la caja de comentarios, en el primer comentario, para que puedan ir a nuestra plataforma Facebook
y revisar precisamente la predicación que compartimos el pasado 9 de febrero, allá en la iglesia Casa de Dios Betel en Los Reyes La Paz, en donde hablamos también acerca de la dureza del corazón. La novena plaga, que es la plaga de obscuridad, es precisamente cuando el creyente tiene obscuridad en su vida, hay obscuridad en su alma, en su corazón. Dice la Biblia que los ojos son el alma, son las ventanas, mejor dicho, al alma. ¿Y qué dice al respecto Yeshua, nuestro Adón y Salvador, en Mateo 6, del 22 al 23? Mateo 6, del 22 al 23, esta sección de la Biblia se subtitula La lámpara del cuerpo, y así dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí nos dice Yeshua que nuestros ojos, son la ventana del alma. Por tal razón, es importante saber a dónde dirigimos nuestra mirada, saber, hacia dónde estamos viendo, no solamente en la cuestión espiritual, sino aún en el terreno físico, hacia dónde estamos mirando, a qué le estamos dedicando nuestra mirada, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque cuando nuestra mirada la estamos enfocando en cosas que no agradan o desagradan a Dios, en ese momento entonces, hermanos, amigos, en ese momento entonces hay obscuridad en nuestra alma. Y estamos hablando ya de un nivel, del noveno nivel, ya uno de los más altos, el penúltimo de los niveles de dureza en el corazón. Los ojos son la ventana del alma. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Es el síntoma inequívoco de la dureza de corazón en todo su esplendor. Cuando una persona ha llegado a este nivel, es un punto de no retorno. Es un punto de mucho peligro. Es un punto de no retorno porque, amigos, hermanos, iglesia, porque precisamente esa dureza de corazón ya no se puede combatir, ya no se puede tratar, y la persona entonces queda separada de la gracia de Dios. Cuando digo separada de la gracia de Dios, no necesariamente estoy hablando de que la salvación se pierda, sino como dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y ahorita lo vamos a revisar. Cuando una persona está separada de esta gracia de Dios, dice Hebreos, y ahorita lo vamos a revisar, es más de una vez. Hebreos 12:15. Dice que esta persona que ha desarrollado una raíz de amargura dejará de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15 dice así: dice así la palabra del Señor en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean condenados. Entonces, la dureza del corazón va a ocasionar que precisamente seamos contaminados y dejemos de alcanzar la gracia de Dios, esa gracia santificante, esa gracia que nos permite vivir de una manera digna, de una manera próspera, cuando esa gracia la perdemos a causa de las raíces. Cuando dejamos de alcanzar esa gracia, que es una gracia santificante, nuestra vida se vuelve precisamente ausente de lo que es la bendición, de lo que es la presencia de Dios. Y aunque en voz de muchos comentaristas, entre ellos, por ejemplo, el pastor Armando Alducin, nuestra salvación puede seguir vigente y puede seguir presente, la vida de esa persona, la vida de ese cristiano puede llegar realmente a ser muy frustrante, muy limitada, por decir algunos adjetivos, por decirlo menos. Entonces
Es muy importante que cuidemos nuestro corazón, porque cuando llegamos a una dureza de ese grado, incluso puede haber un punto de no retorno, que es, ya estaríamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual encontramos en Mateo 12, del verso 22 en adelante. Del verso 22 hasta el 37 para ser exactos. Mateo 12, del 22 en adelante, ¿qué es lo que nos dice? Mateo 12, 22 nos dice lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y de ahí nos vamos hasta el verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. ¿Quién de nosotros podrá vivir más de 200 años para tener este perdón? Absolutamente nadie. Sin embargo, aquí nos deja ver claramente que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y hay muchos comentaristas que aseguran que llegamos a este nivel de blasfemia o a este nivel de pecado cuando la dureza en nuestro corazón ha aumentado de manera exacerbada. ¿Y qué dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 15 y 17? Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 15 y 17. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan dice así, capítulo 5, versos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Fíjense, entonces hay pecado de muerte, por el cual el mismo apóstol Juan, que es un apóstol lleno de amor, nos dijo, por ese pecado ya no pidan. Y muchos indican que es precisamente ya una dureza de corazón, una dureza exacerbada, ya una dureza en su máximo esplendor, nivel 10, de acuerdo a lo que venimos platicando. ¿Y cómo es que yo puedo eliminar la dureza en el corazón? La dureza que ha llegado a plantarse en mi corazón. Es necesario trabajar en el agradecimiento en forma constante a fin de no caer en estos niveles de dureza en el corazón. Tenemos que trabajar constantemente en el agradecimiento. Sabemos que el agradecimiento, de acuerdo a los 3 niveles o 3 reglas de la fe, cuando nosotros agradecemos por todo, estamos mostrando y estamos dando a conocer y estamos comunicando que precisamente Dios es el soberano, Dios es el soberano que maneja todo de manera completamente bajo su voluntad, bajo su señorío. Y cuando una persona está agradeciendo constantemente por lo bueno y lo aparentemente malo que ocurre en su vida, eso está glorificando el nombre de Dios, y por esa razón es importante, y por esa razón, mejor dicho, esa persona está destruyendo cualquier nivel de dureza en su corazón. Ahora, vamos a otro de los rubros. La sangre del cordero. La sangre del cordero es algo que se estudia en esta parashá Bo. Es otra de los temas que se tratan en esta parashá. La sangre del cordero. La sangre del cordero. Y aquí es importante decir que muchos cristianos, muchos hijos de Dios, hombres y mujeres, sobre todo en este tiempo, se han dado a la tarea de descalificar, se han dado a la tarea de refutar cuando una persona clama la sangre de Cristo. Cuando una persona clama la sangre de Cristo
para precisamente la protección de su familia, para la protección de su casa, para la protección de sus hijos, cuando una persona clama la sangre de Cristo, hay muchos hermanos que han refutado y que se han opuesto a esta práctica, hermanos fieles, hermanos genuinos. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Exactamente cuál es la ordenanza bíblica acerca de lo que es invocar la sangre de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, la sangre ha tenido implicaciones y connotaciones muy importantes en la vida de los hijos de Dios, de los Bené Israel en aquel momento, los hijos de Israel. Es muy vasto el significado que la sangre tiene, por lo que solo vamos a enfocar a lo que atañe a esta parashá, la sangre del cordero. Solamente nos vamos a enfocar en algunos puntos, ya que, amigos, hermanos en Cristo, la sangre es un tema muy vasto y muy extenso en toda la Biblia, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Es muy vasto este tema en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Eterno le dio las instrucciones a los Bené Israel que pusieran de la sangre del cordero en los postes y en el travesaño de los marcos de las puertas, y con ello el ángel de la muerte, Abadón o Apolión, el Señor reprenda al diablo, pasaría de largo y no traería mortandad en ninguna casa de los Bené Israel. Bien, lo primero que hay que resaltar, lo primero que hay que identificar en esta sección es el hecho de que habla de un ángel de la muerte, el Señor reprenda al diablo, y que de acuerdo a muchos comentaristas, en Apocalipsis 9:11 se alude a este ángel de la muerte, y en Apocalipsis 9:11 ya se le da un nombre. Dice que en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Me di a la tarea de investigar un poco más acerca de este tema, hermanos, por una principal razón. La principal razón, hermanos, amados, amigos, es que precisamente para poder comunicar un tema es muy importante el hecho, amigos, hermanos, es muy importante el hecho de, perdón, estoy enfocando mi cámara, creo que ahí se ve perfecto y el juego de luces ahí me favorece bastante bien. Entonces es muy importante, amigos, hermanos en Cristo, cuando desarrollamos un tema, el hecho de profundizar lo más que se pueda en ese tema, en todas las fuentes posibles, sin olvidar precisamente lo que son las reglas de la hermenéutica, de la exégesis, para poder realmente ser nutridos con ese tema, y sobre todo, y lo más importante, que ese tema, el estudio de ese tema nos lleve a vivir cada vez una vida piadosa, con mayor vehemencia, con mayor entrega. De acuerdo a la concordancia temática de la Biblia de estudio de Jimmy Swaggart, que es una Biblia que tengo, bendito sea Dios, el término Abadón de Apocalipsis 9:11, como ya se dijo, es el ángel destructor o el ángel de la muerte. También es el Hades, el infierno, el Sheol, es un lugar de destrucción o perdición. De acuerdo a esta Biblia y a lo que sería su concordancia temática, eso es lo que significaría Abadón o Apolión, todas estas cuestiones. A esto lo podemos encontrar también en Job 26:6, Job 28:22, Job 31:12, Salmos 88:11, Proverbios 15:11, Proverbios 27:20 y Apocalipsis precisamente 9:11. Aquí se habla acerca de Abadón o Apolión, el ángel de la muerte que Dios envió para que los primogénitos de Mitzraim precisamente fueran aniquilados. ¿Y por qué es importante citar esto, amigos, hermanos? Bueno, una razón es porque de esto también se desprende la cuestión de la guerra espiritual. Toda vez que aquí está marcado
o está mencionado, está enunciado el nombre de una entidad, de un espíritu contrario al espíritu de Dios, entonces vendría a ser importante también lo que es la guerra espiritual. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría un poquito avanzar con el tema de la sangre de Yeshua. Y bien, solamente para cerrar esta parte me gustaría decir que, de acuerdo al diccionario de demonología del doctor Frederick Kenning, Abaddon, príncipe de la guerra de lo malo contra lo bueno, página 72 de dicho diccionario. Así es, tengo por allí lo que sería un diccionario de demonología. Procuro no consultarlo mucho, sino salvo casos muy necesarios, porque para empezar no hay que abrir ningún tipo de puerta en nuestra casa, en nuestros hogares, para este tipo de cuestiones, y en segundo lugar son temas que se tornan delicados. Si no se les da la importancia, si no se les da la seriedad y la profundidad y la responsabilidad que conlleva, puede ser algo muy delicado. Bien, y al respecto, el diccionario Vine dice lo siguiente. El diccionario Vine dice lo siguiente al respecto de la sangre. La sangre de un animal puede sustituir a la sangre de un pecador en calidad de propiciación por su pecado, porque es la sangre la que hace expiación por las personas. Esto lo vemos en Levíticos 17:11. Vamos para allá. Levíticos 17:11. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Levíticos? Levíticos 17:11. Dice así la palabra del Señor. Levíticos 17:11. Dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, aquí estamos viendo una antesala de Yeshua a Mashiach, nuestro Adón y Salvador. Cristo, el Redentor, aquí está prefigurado. Aquí vemos una tipología de su persona anunciada ya desde el Antiguo Testamento, específicamente en la Torá. Acabamos de leer, de acuerdo a lo que dice el diccionario de Vine, que precisamente la sangre de un animal puede ser dado en calidad de propiciación por un pecador, por la sangre de ese pecador, porque escrito está que la paga del pecado es muerte, y el que peca irremediablemente debe de morir. Entonces el sacrificio animal prefigura, ya dijimos, lo que es la sangre de Yeshua HaMashiach, quien realizó el gran y único sacrificio sustitutivo y eficaz. Su ofrenda es la única que da vida a quienes están en él representados. El derramamiento de su sangre sella el pacto de vida entre Dios y la humanidad, es lo que dice el diccionario Vine. El derramamiento de su sangre sella el pacto de vida entre Dios y la humanidad. Sella el pacto de vida entre Dios y la humanidad. ¿Qué dice Mateo 26:28? Ya en el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento. Mateo 26:28 dice lo siguiente. Mateo 26:28 dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. En Mateo 26:28 dice la palabra del Señor: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto quedó sellado con la sangre de Jesús, claro está, y eso de alguna manera ya lo sabíamos. Pero aquí lo que está en discusión y el punto de controversia ¿es legítimo? La pregunta ¿es legítimo que un cristiano clame la sangre de Cristo? ¿Es legítimo que un cristiano invoque la sangre de Cristo
como medio de protección para su casa, para su familia y para su persona misma? La respuesta contundente y categórica es sí, porque si estuviéramos hablando solamente, fíjense amigos, hermanos, y aquí hay entendimiento, si estuviéramos hablando solamente de el hecho de que los Bene Israel tenían que sacrificar en propiciación, tenían que sacrificar, perdón, en calidad de propiciación el cordero que Dios les había indicado, solamente con matarlo era más que suficiente, era más que suficiente para que los Bene Israel, sus hijos primogénitos, no fueran muertos en esta 10ª plaga. Sin embargo, Dios da una indicación adicional que se torna por demás importante y profunda, que es el hecho de colocar la sangre en los dinteles y en los postes, en el travesaño de todas y cada una de las puertas de los Bene Israel, para que el espíritu de muerte, Abaddon o Apolión, se siguiera de largo. El Señor reprenda al diablo. Se siguiera de largo, eso es lo que significa Pascua, en inglés precisamente, en hebreo es Peshach, en inglés es Passover, que significa es pasar de largo, pasar de largo. Entonces, ¿por qué Dios pide que se coloque esta sangre? Muchos dirán que es un tipo de la sangre de Cristo cuando quedó en el travesaño y en el poste de la cruz. ¿Es algo válido? Por supuesto que sí, es algo válido. Sin embargo, Dios le dice a los Bene Israel, a los hijos de Israel, que coloquen esta sangre también en los postes, los dinteles y el travesaño, porque la sangre en sí misma del cordero que fue sacrificado en Pesaj tenía un poder, claro está, y la sangre de Cristo tiene un poder, sigue teniendo un poder, es vigente, por lo cual el invocar la sangre de Cristo sobre nuestra propia vida, incluso colocándola de manera simbólica por medio de aceite, que ya hablé también en un video anterior del aceite de la Santa Unción, aplicándola de manera simbólica en lo que sería precisamente también nuestras casas, nuestros hijos, al orar por un automóvil, por ejemplo, es muy importante. Tomando esto como referencia, técnicamente lo que hicieron los Bene Israel cuando colocaron la sangre del cordero en el marco, madera, de las puertas, es un sacrificio por medio del cual la sangre del animal estaba por propiciación de su propia vida y de su propio pecado. Eso está más que claro. Yeshua, el Cordero de Dios y nuestro sumo sacerdote, es la propiciación también por nuestros pecados. Eso no está en discusión. Lo que se vuelve un poquito, vamos a decirlo así, controversial, que la Biblia no es para discutir, pero se vuelve controversial es: ¿podemos los cristianos invocar la sangre de Cristo en nuestras vidas? La respuesta categórica es sí. De hecho, en Hebreos 9 del 23 al 10:24, de Hebreos 9:23 al 10:24, se explican claramente cómo es que el sacrificio, de Yeshua nos limpia por completo. Enfáticamente, Hebreos 9, 24, 26, Hebreos 10, 12, Hebreos 10, 14 y Hebreos 10, 19. Es más, vamos a ver qué dice la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 19. Quisiera decir que es una carta de Pablo, o escrita por Pablo, pero realmente no lo puedo decir al respecto. Estamos cocinando, estamos preparando, bendito sea Dios, un especial acerca de lo que es la Biblia Septuaginta. Y hoy sabemos que esta Biblia, la traducción griega del Antiguo Testamento, fue la Biblia de Yeshua, fue la Biblia de los apóstoles, e incluso los descubrimientos de Qumran le dan justicia y legitiman esta Biblia que incluso por muchos años ya se había perdido. Y esto es un mero comentario, un mero paréntesis. No podemos decir que Pablo escribió la carta a los hebreos porque el lenguaje que utiliza el autor a los hebreos es completamente diferente a lo que Pablo incluso
las fuentes que se citan es diferente a lo que Pablo utilizaba comúnmente. Bien, regresando al tema. Hebreos 11:9 dice así, Hebreos 10:19 dice así la palabra del Señor. Hebreos 10:19 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces la sangre de Cristo tiene poder, y al igual que los Bené Israel colocaron la sangre del cordero en sus postes, en sus dinteles. ¿Por qué? Dios simplemente, con el hecho de haber hecho el sacrificio del cordero pascual, en un momento hubiera sido más que suficiente para que el ángel de la muerte, Abadón, el Señor reprenda al diablo, pasara de largo. Pero no fue así. Dios quiso y les ordenó, de hecho, que colocaran esta sangre del cordero, en el poste y en los dinteles. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, amigos, hermanos en Cristo. La razón es muy sencilla, porque Dios también ordena actos proféticos, actos muy específicos en ciertos momentos, precisamente para lograr el objetivo que se ha propuesto. Y en este caso muy especial o particular de Éxodo, para que el ángel de la muerte pasara de largo, se necesitaba que la sangre estuviera en el marco de la puerta. De esta manera la sangre del cordero nos limpia de todo pecado. Sin embargo, la fe verdadera produce obras de santidad y testimonios de vida. Esto significa también que como hijos de Dios debemos de continuar con una vida piadosa, con una vida digna, santa, recta delante de Dios. Bien. A manera de conclusión, aquí podemos decir que necesitamos clamar la sangre de Yeshua sobre nuestra vida y ungirnos con aceite, haciendo guerra espiritual en todo momento frente a las huestes celestiales. ¿Por qué estamos retomando este punto de la guerra espiritual? Ya dijimos que aquí se cita a un ángel, que es el ángel de la muerte. El Señor reprenda al diablo. Y sabemos que la Biblia se explica a sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no es de interpretación privada, cuyo entendimiento dependa de un concilio, de un grupo o de una persona en particular. No, Dios nos guarde. Y bendito sea Dios que no es así. La interpretación de la Biblia se da por sí misma, y eso es una primera regla de interpretación. Y recordemos entonces que este paralelo de lo que es Éxodo está en Apocalipsis, cuya cita ya dimos, Apocalipsis 9:11. Dice así Apocalipsis 9:11. Dice la palabra del Señor: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El Señor reprenda al diablo. Me recuerdo también en aquella ocasión en donde Yeshua a Mashiach le dice, o le pregunta más bien, a la entidad que está posesionando a una persona, le dice: ¿cómo te llamas? Dime, declárame tu nombre. Y esta entidad le dice: soy Legión. ¿Por qué Yeshua le pregunta a esta entidad maligna por su nombre? Esto es porque muchos comentaristas indican que para poder hacer guerra espiritual necesitamos conocer el nombre de la entidad con la que nos estamos enfrentando para poderla desarticular, para poderla echar fuera en el nombre de Jesús. Ahora, en un momento dado, la vida cristiana, la acción del cristiano solamente se va a basar a orar y leer la Biblia como actividades pasivas o pacíficas que expresan su fe. No, para nada. De hecho, cuando estaba yo desarrollando esta enseñanza, yo le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿es solamente el orar y el leer la Biblia de una manera pasiva o pacífica los elementos necesarios para llevar adelante tu obra? Y el Eterno enfáticamente me contestó que no. ¿Qué dijo Yeshua a sus discípulos
en Marcos capítulo 16, versos del 15 al 18. Evangelio según San Marcos capítulo 16, versos del 15 al 18. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice aquí que, entre otras cosas, echarán fuera demonios. Dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces aquí estamos hablando de un evangelio activo, de un evangelio que tiene manifestaciones visibles. Y aquí podemos ver entonces que necesitamos hacer uso de la guerra espiritual. Podemos hacer y debemos hacer uso de la guerra espiritual, porque nuestra vida, nuestra persona, nuestra familia constantemente se encuentra en medio de esta guerra. Entonces, sin ánimo de ser redundantes, es muy importante tomar en consideración dos aspectos de lo que es la guerra espiritual. Número 1, aunque absolutamente todo se encuentra bajo el control del Eterno y Él nunca va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda, también es importante siempre esforzarnos por llevar una vida de santidad y total agrado a Dios. El enemigo tratará en todo momento de sembrar dudas. Bien, sabemos que el enemigo ya fue vencido, sabemos que el enemigo ya tiene decretado su destino, su fin. Efectivamente, amigos, hermanos en Cristo, sabemos que el fin del enemigo ya fue decretado. Sin embargo, la Biblia nos indica claramente que es necesario seguir haciendo guerra espiritual. Recordemos que esto se desprende por el hecho de que la Biblia nos menciona el nombre de este ángel que atacó a lo que es los Mitzraim y que posteriormente pasó de largo con los Bené Israel. De acuerdo a las indicaciones que el Eterno le dio a los Bené Israel, pasó de largo este ángel. Bien, entonces, aunque absolutamente todo se encuentra bajo el control del Eterno y Él nunca va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda, también es importante siempre esforzarnos por llevar una vida de santidad y total agrado a Dios. El enemigo tratará en todo momento de sembrar dudas. Siempre es muy importante llevar una vida de total agrado a Dios, siempre, en todo momento. Y ahora bien, aquí en este punto, lo estoy retomando, amigos y amigas, este punto es muy importante decir y saber que todo, absolutamente lo que ocurrió y lo que ocurrirá está bajo el conocimiento plenísimo de Dios, y de hecho todo está bajo su propósito. Sin embargo, eso no nos exime de hacer guerra espiritual. Eso no nos quita o eso no nos exime de hacer guerra espiritual. Constantemente tenemos que hacer guerra espiritual, constantemente tenemos que hacer guerra espiritual de manera constante para evitar precisamente que el enemigo de nuestras almas nos gane terreno. Ahora bien, también que al igual que con la mala inclinación, con esa tendencia, concupiscencia a pecar, la guerra espiritual en contra del enemigo de nuestras almas también se va a dar en términos de la tentación, vanagloria y deseos incorrectos. Recordemos lo que el apóstol Juan nos dijo acerca de los enemigos de todo hijo de Dios. ¿Qué dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 16 al 17? Primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 16 al 17. Dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces, como una consecuencia natural, lógica de todo lo anterior, podemos decir que todo creyente va a luchar de manera constante contra estas tres naturalezas o formas de ataque: contra el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el deseo de la vida. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la lucha espiritual se vuelve mucho más férrea, se vuelve mucho más dura, ya que en voz, y no voy a entrar mucho en este aspecto, simplemente bastará con comentarlo, en voz de muchos especialistas, también ya hay niveles en los cuales la persona puede llegar a un nivel de posesión, demoníaca. El Señor reprenda al diablo. Sí hay casos, de hecho hay varios casos documentados. Como muestra puedo citar Mateo 8 del 28 al 32, Lucas 4 del 33 al 36 y Marcos 5:15. En todos estos pasajes, repito, Mateo 8, 28 al 32, Lucas 4 del 33 al 36 y Mateo 5:15, tenemos precisamente el relato de liberaciones que el Señor Jesús llevó a cabo. Mención aparte también merece el tema de las maldiciones generacionales, que son la carga de opresión y tendencia al mal que una generación hereda de sus antepasados. La escritura, así como la práctica misma de la pastoral, nos permite ver con toda claridad que existe una herencia de iniquidad de una generación a otra. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versos del 1 al 3, en donde Yeshua va a sanar a un muchacho que es ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versos del 1 al 3 dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vemos entonces claramente, amigos, hermanos, que las maldiciones generacionales, aunque se escucha muy fuerte esta palabra, es algo que llega a ocurrir, es algo que llega a pasar. Y Juan 9 del 1 al 3 nos dice esto. De hecho, Éxodo 25, que es el decálogo, son los 10 mandamientos en la Septuaginta. Les decía yo hace un momento, amigos y amigas, que estoy tomando con fuerza lo que es la Septuaginta. De pronto ofrezco también una disculpa por la música que hay de fondo, o que se escucha como música de fondo, que no es realmente música de fondo. Vivimos en un conjunto habitacional con varios departamentos y de repente ahí los sonidos se llegan a entremezclar. Me disculpo de verdad por esta situación, pero creo que el audio, mi voz se escucha perfectamente bien. Bien, dicho esto, Éxodo 25, y repito, la Biblia Septuaginta es algo que Dios me está llevando a estudiar de manera más profunda en estos tiempos. Dice Éxodo 25, parte B, en la Septuaginta: vengando los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la guerra espiritual es un elemento también necesario en la vida del creyente. Hoy en día veo con tristeza que muchas iglesias evangélicas, muchos pastores promueven que la guerra espiritual no es algo bíblico, ni mucho menos algo conducente para el cristiano. Lamento decirles que a la luz de la Biblia vemos que la guerra espiritual constantemente se está llevando a cabo. Ahora, como tercer y último punto dentro de esta parashá, la importancia de Bo. Esta palabra tiene una importancia de mucha relevancia. Como se ha mencionado al principio de esta parashá, de hecho su significado es, ahora sí, Bo significa entrar, llegar, ir, venir, cumplirse, ponerse el sol incluso. Y está compuesto por las letras hebreas Bet, Bab, Aleph. Bet, Bab, Aleph, que son de las letras hebreas más importantes en lo que es precisamente el alfabeto, el alefato hebreo.
Y esta misma palabra es la que se emplea en Juan 1, del 11 al 12, cuando nos dice acerca de Yeshua. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese qué hermoso. Qué hermoso es esto, porque dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. La palabra venir es bo, y la palabra recibir también es bo. Jesús viene precisamente a los suyos. Ahora, como mero comentario, aquí podemos ver cuán grande es la importancia de conocer el contexto hebreo, lo que son las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Esta es la palabra que Juan tenía en mente cuando él escribe, vino a lo suyo Jesús. La palabra es bo. Yeshua, tipo de Moshe, viene a nosotros, que seríamos tipo de Paró, en medio de nuestras circunstancias, problemas, incluso aflicciones, plagas, para liberarnos. Ahora bien, ya en el Nuevo Testamento, Yeshua nos dice que Él nos envía categóricamente a que vayamos por todo el mundo, llevando su evangelio. Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20, dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Id. Yeshua dice, vayan a ser discípulos. Y la palabra aquí que se traduce es bo, del hebreo, vayan. Cuando en este caso el Eterno, le dice a Moshe, ve a Faraón, bo a Faraón, ve. No solamente es darle una instrucción o un mandato, sino también es el hecho de enviarlo con poder y autoridad. Esa es la importancia de bo, ir con poder y autoridad. De igual manera, esta idea el apóstol Pablo la comunica y nos dice el grande privilegio y responsabilidad que representa ser enviados para anunciar el evangelio de Yeshua. Esta parashá bo, que es enviar, no solamente es decirle a una persona, por ejemplo, ve por las tortillas. No es en ese contexto, sino cuando el Eterno le dice a Moshe, ve a Faraón, ese bo, ese ir, ese ve, ese acércate conlleva poder, autoridad, el respaldo de Dios. De tal manera que cuando, hermano, amigo, Dios nos envía, nos comisiona para algo, no solamente nos va a decir ve y hazlo, sino nos va a dar la facultad, nos va a dar las herramientas, nos va a dar incluso la autoridad y el poder para desarrollar eso que estamos haciendo. ¿Qué dice Romanos 10, versículo del 13 al 15? Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15, dice así la palabra del Señor. Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús.